Buenas tardes, familia, ¿cómo están? Espero todos se encuentren bien allá en casa. Pues vamos a continuar en nuestro estudio en el Antiguo Testamento, así que si estás ahí ya con tu Biblia en mano, ábrela por favor en Jueces capítulo 3. Vamos avanzando ya en este libro. Hace pues 3 semanas comenzamos prácticamente a estudiar Jueces y bueno, pues Dios ha estado enseñándonos mucho acerca de este periodo, como he mencionado otras veces, tan triste para Israel, ¿verdad? Pero pues bueno, Dios quiere enseñarnos, dice la palabra misma que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Y eso es útil también para nosotros. Dice también en 1 Corintios capítulo 10 que todo esto se escribió para nosotros, ¿verdad? Para enseñarnos, para conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos, entender de qué manera nosotros podemos responder de una forma correcta a quién es Dios. Entonces, vamos a estudiar capítulo 3 el día de hoy. El capítulo 3 está dividido en cuatro partes. La primera parte habla un poco de lo que veníamos hablando en el capítulo 2, las naciones que Dios permite que queden ahí con el propósito, no lo vamos a ver, muestra el propósito por el cual Dios permite que estén ahí. Y las siguientes 3 secciones simplemente nos introduce ya a esta parte donde empieza a hablar o contar la historia de esos jueces, ¿no? Y vamos a ver los 3 primeros jueces en este primer capítulo, este capítulo 3, perdón. Pero bueno, vamos a iniciar y haciendo una oración para que el Señor pues nos guíe, ¿no? Y que Él sea el que nos revele las verdades que están aquí escritas para nosotros el día de hoy. Así que vamos a hacer una oración, acompáñame. Padre, te damos gracias por esta tarde, muchas gracias por permitirnos estar reunidos de esta manera, Señor. Ahí en casa, tener este medio, Señor. Podemos conectarnos por internet y poder escudriñar tu palabra y juntos, Señor, poder adorarte, alabarte y conocerte, Señor. Es lo que te pedimos. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y por eso te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, acompañándonos ahí, en cada casa, en cada hogar, Señor. Enseñándonos tu verdad, Señor. Por favor, guíanos, Señor. Permítenos vernos nosotros mismos reflejados en cada historia que vemos en tu palabra, Señor, por favor. Y sobre todo, Señor, permítenos verte a ti, Señor. Por favor, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a leer los primeros 6 versículos en la primera parte. Dice así: Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los jeveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Esta parte, la semana pasada vimos esta parte todavía que menciona aquí, el propósito por el cual Dios lo estaba dejando, ¿no? Si tú recuerdas, Deuteronomio 7 lo leímos en un inicio para entender el contexto, y Dios les había dicho prácticamente que no tenían que pues hacer alianza ni tener misericordia de estas naciones, tenían que arrojarlas. ¿Para qué? Pues para que no se mezclaran con ellas, para que no terminaran sirviendo a sus dioses, que prácticamente es lo que hacen, ¿no? Tristemente, ¿no? Pero Dios les dijo que si ellos no obedecerían, pues iba a dejar esas naciones ahí, ¿no? Y esas naciones precisamente vendrían a ser tropiezo para ellos, iban a ser azotes en sus costados, ¿recuerdas? Y eso es lo que venía hablando, ¿no? El propósito era, pues como vemos aquí, era probar a Israel, ¿no? Eso lo vimos desde la semana pasada. El primer motivo por el cual el Señor dejó a las naciones de Canaán ahí en la tierra, déjame leerlo, verso 20, desde el verso 20 quiero leerte esto, el capítulo 2. Dice así: Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedecen mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Y aquí vemos el propósito, que lo va a repetir en el capítulo 3, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos
de Josué. Dios quería probar el corazón de su pueblo, ¿no? Es lo que vemos aquí. Y la semana pasada te lo mencioné, no es que Dios no conociera el corazón. La Biblia nos enseña claramente que el único que conoce el corazón, las intenciones del corazón, es Dios, es el Señor, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué Dios quería probar al pueblo? Pues simplemente para que el pueblo se diera cuenta de lo que había en su corazón. Dios permitiría que esas naciones permanecieran en el territorio de Israel porque quería probar precisamente la fidelidad de Israel hacia Dios. El Señor había sido fiel con ellos. El tema de Jueces es eso, Dios siendo fiel y su pueblo siendo infiel. Prácticamente habla de eso. Y Dios lo que quiere es eso. O sea, Él ha mostrado que es digno de confianza, que pueden confiar en Él. Y ellos han fallado. Entonces lo que Dios quiere hacer a través de esto es mostrar lo que hay en el corazón de ellos. ¿Para qué? Pues para que aprendieran a confiar realmente en Él, ¿no? Entonces el propósito era probarlos, ¿no? Y vemos también cómo esto sucede en nuestras vidas como creyentes. Dios nos permite pasar por diferentes pruebas, como describe el apóstol Pedro en su primera carta, ¿verdad? Si es necesario que pasemos por diferentes pruebas, ¿verdad? ¿Por qué? Por el mismo propósito. Él quiere probar nuestra fe. ¿Sí? ¿Por qué? Dice Pedro, para que al final sea hallada en alabanza y gloria cuando venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dios no quiere que dudemos nunca de nuestra fe, que estemos bien seguros de nuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? Somos salvos por gracia por medio de la fe. Ese es el medio. Si nuestra fe no está puesta en Dios correctamente, pues lo que está pasando es que quizás podemos estarnos engañando pensando que somos salvos, pero realmente nunca hemos sido salvos. Por eso Dios nos prueba para que estemos seguros, para que realmente veamos que sí hemos creído en Él, que sí vivimos por fe. ¿Sí? Como dice la palabra, más el justo por la fe vivirá. Entonces, esto es importante aún para nosotros. ¿Sí? Dios nos permite seguir viviendo en esta naturaleza carnal, ¿verdad? Nos permite seguir viviendo en esta tierra, en este mundo, donde tenemos enemigos, como hemos visto, ¿verdad? ¿Para qué? Y seamos tentados, ¿no? Muchas veces probados, ¿no? Como una tentación, pues simplemente para ver si realmente nuestra fe está puesta en Jesús o no. Entonces, esto es lo que Dios está haciendo también aquí con Israel. Pero no solo dice esto. Lo que vemos también es que tiene otro propósito. Dice el verso 2, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. ¿Sí? Para que conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Entonces, Dios permitiría a estas naciones permanecer en el territorio de Israel porque quería no solo probar la fidelidad de Israel. Aquí nos presenta un segundo motivo por el cual Dios permite que estas naciones sigan ahí, para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra. ¿Qué significa esto? Pues bueno, estas naciones servirían para ejercitar al pueblo de Dios en la batalla, es lo que está diciendo, para que aprendan, ¿no? lo que es la guerra, ¿no? Y pues para que enseñaran al pueblo cómo debían de ser sus batallas, cómo podían vencerlas, ¿no? No se refiere solo a la lucha, a la pelea, a guerrear, ¿no? Como estrategias militares, sino creo que se refiere más que eso, se refiere a hacerlo como Dios les había enseñado a hacerlo, ¿me explico? Dependiendo totalmente del Señor para tener la victoria. Así como Dios le enseñó a Josué, así como el pueblo aprendió de ver a Josué confiando en Dios, ellos aprenderían a pelear sus batallas confiando en el Señor. Otra cosa que vemos para nosotros, ¿verdad? Vivimos en una batalla aquí en esta tierra y tenemos que aprender a pelear esas batallas por medio de la fe, ¿sí? Confiando en el Señor. No hay otra forma en que tengamos esa victoria. El apóstol Juan, en primera de Juan, nos dice eso, que nuestra victoria, lo que nos ha dado la victoria es nuestra fe precisamente, confiar en Dios. Y eso nos recuerda, ¿no? La batalla espiritual que nos tenemos día a día en esta tierra. Decía el pastor Gusick, déjame citarlo aquí en este texto, él decía esto: a nadie le gusta batallar en contra del pecado, pero la batalla es buena para nosotros. El símbolo del cristianismo, él dice esto, es una cruz, no una almohada de plumas. O sea, estamos aquí en esta tierra, ¿para qué? Porque estamos en una guerra espiritual, ¿verdad? Estamos batallando espiritualmente. Entonces necesitamos recordar esto. Déjame continuar leyendo el texto. Entonces, el verso 4 nos lo voy a repetir. Y fueron para probar con ellos, bueno, cita a las naciones, ¿no? En el capítulo 3, en el verso 3, perdón.
los 5 príncipes de los filisteos, cananeos, sidonios y los heveos que habitaban en el monte, ¿no? Más adelante cita a otros grupos, que prácticamente son los mismos, pero como se conocían en esa región. Entonces, después de eso, dice el verso 4, y fueron para probar con ellos a Israel. Nuevamente lo dice, fueron para probar. Vuelve a mencionar el primer motivo, probar con ellos a Israel. ¿Para qué aquí lo dice? Dice, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que le había dado a sus padres por mano de Moisés. ¿Sí? O sea, para probar si realmente ellos serían obedientes a lo que Dios les había dicho. Es lo mismo, ¿no? Para ver si iban a confiar en Dios, si iban a ser fieles a lo que Dios les pidió. Si Israel hubiera sido obediente a la palabra de Dios, si realmente ellos hubieran abrazado la verdad de Dios, hubieran confiado en eso, ellos hubieran estado fortalecidos para arrojar esas naciones completamente. Pero la historia fue otra, ¿sí? Ellos se olvidaron de Dios. Lamentablemente Israel no fue obediente y pecó deliberadamente contra Dios, lo que vemos en el verso 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jebuseos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos, se mezclaron con ellos. ¿Y qué sucedió? Y sirvieron a sus dioses. Al mezclarse de esta manera, el pueblo de Israel pues lo que hizo fue adoptar sus costumbres y creencias religiosas. Desde un principio Dios, es increíble cómo Dios se los advirtió y les dijo, por eso se lo estoy pidiendo. ¿Sabes? Cuando Dios nos pide algo que a veces no entendemos, ¿no? Podemos descansar en Él, o sea, podemos confiar en Él, eso es fe. No tiene ni por qué decirnos por qué lo hace, ¿verdad? Pero es increíble cómo Israel les dijo, por esto, si ustedes no los arrojan, si ustedes no los destruyen, terminarán mezclándose con ellos y sirviendo a otros dioses. Y exactamente eso es lo que sucede, eso fue lo que pasó, lo que vemos aquí. ¿Sí? Entonces es triste, pero eso fue lo que sucedió, ¿no? Ahora Dios les dice todavía qué naciones son, ¿no? Porque eso es lo que vamos a ver en Jueces, van a ver a estas naciones atacando a Israel. Y Dios menciona a las naciones que quedaron para batallar con Israel, como vimos en el verso 3, verso 5 las menciona. Y creo que estas listas de naciones representan en nuestra vida pues los enemigos que tenemos como creyentes también. Los diferentes pecados con los que nos enfrentamos en esta tierra. Entonces es bueno identificar a nuestros enemigos. Es bueno identificar, ¿no?, qué pecados son los que están ahí, porque muchas veces ni los consideramos como enemigos y no nos damos cuenta que son enemigos. Entonces creo que es bueno examinar nuestra vida y hacer una lista de aquellas cosas con las que estamos batallando realmente. Porque muchas veces ni nos damos cuenta y ni siquiera oramos por eso. Entonces es bueno tener una lista, identificar aquello con lo que estoy peleando el día de hoy. Vamos a continuar, verso 7. Vamos a empezar con el primer juez, ¿no? Recuerda, la palabra juez no son los jueces que ahora conocemos, ¿verdad? Que imparten una ley, una justicia. Esos jueces fungían más como libertadores del pueblo, ¿no? Y es lo que vamos a estar viendo. Y el primero que aparece, lo vamos a ver, es Otoniel, dice el verso 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Te recuerdo que son Baales, ¿por qué? Porque había muchos dioses, ¿no? Que era Baal tal cosa, o sea, como que hasta para inventar, ¿no? Ni siquiera se esforzaban, ¿no? Entonces, muchos Baales e imagen de acera era otra diosa a la que servía, ¿no? También estaba Astarot, no la menciona aquí, que se creía que era la esposa de Baal, ¿no? Ya hasta tenían sus historias, ¿no? Como el día de hoy hacen sus historias. Pero bueno, estos eran esos dioses, ¿no? Entonces ellos empezaron a servir a los Baales y a las imágenes de acera. Y dice el verso 8, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces nos presenta el primer juez aquí, que vemos que es Otoniel. Vemos cómo el versículo 7 comienza con una frase que vamos a estar viendo mucho en el libro de Jueces. Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ellos se olvidaron de Jehová su Dios, ¿no? Qué triste, ¿no? Que el pueblo haya comenzado así.
Cuando olvidamos al Señor, porque es lo que dice, se olvidaron del Señor. Cuando olvidamos al Señor, pronto nos encontraremos haciendo lo malo ante sus ojos. Recuerda esto, sirviendo a otros dioses. No te olvides de Él. No olvides sus misericordias. No olvides su fidelidad. No olvides su amor. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:14 decía, el amor de Cristo me constriñe, ¿verdad? Él decía, lo que me mueve a mí a vivir de esta manera, agradando a Dios, sirviendo a Dios, es su amor. Es algo que él recordaba, que no olvidaba. El amor de Cristo me constriñe, dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿verdad? O sea, en su pensamiento todo el tiempo estaba eso, pensando esto, Jesús murió por todos. Mi respuesta es, ahora muero, vivo para Él. Entonces no te olvides del Señor. Creo que el primer error es ese, olvidarnos del Señor, de lo que ha hecho por nosotros. Ahí empieza esta ¿cómo decir? Esta bajada, ¿no? Esta decadencia, ¿no? Vamos bajando poco a poco, pero empieza en ese momento cuando te olvidas del Señor. Lo siguiente, como vemos, es empezar a hacer lo malo ante sus ojos. ¿Por qué? Pues porque vives como si Dios no estuviera ahí, ¿verdad? Y sin darte cuenta estás sirviendo a otros dioses, ya estás en esclavitud, viviendo en esclavitud. Precisamente lo que Dios hizo en Egipto fue sacar a Israel de esclavitud, ¿recuerdas? Y ahora regresan a una esclavitud. Ya están en la tierra prometida, pero viviendo en esclavitud. ¿Cuántos hijos de Dios no viven el día de hoy así? Ya son salvos, han creído en Jesús genuinamente, pero viven en pecado, esclavos del pecado, viven esclavos de su carne, se han olvidado del Señor. No te olvides, si tú has nacido de nuevo, has creído en Jesús, no te olvides de Él. Estás viviendo esto, lo que acabo de escribir, una vida así, ¿no? Que no trae fruto, que no está honrando a Dios, que estás viviendo nuevamente esclavo de tu pecado. Ven al Señor, arrepiéntete, recuerda sus misericordias. Es lo que está haciendo Israel aquí. Vemos cómo el acto de apostasía de parte de Israel pues produce algo en el Señor. Produjo algo en Dios, una reacción en Dios. Una reacción que muchas veces no consideramos y que nos cuesta entender. Sobre todo a nosotros, ya que hemos entendido la gracia, hemos visto la misericordia de Dios, nos cuesta entender la ira de Dios. Y aunque muchas veces relacionamos la ira de Dios con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también habla de la ira de Dios, ¿sabes? El Nuevo Testamento habla de eso. Déjame citar esto en Romanos, el libro de Romanos habla de esto. Pablo comienza a explicar el Evangelio y lo primero que explica es esto. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Cuando el hombre desecha y desprecia la salvación, menosprecia a Jesucristo, es lo que está haciendo. Con su impiedad, con su injusticia, está teniendo la verdad. Y eso sigue encendiendo la ira de Dios. ¿Sí? El hecho de que hayamos conocido el amor a través de Jesucristo, el amor de Dios, no quiere decir que Él ya no está irado. La Biblia aún en el libro de Romanos habla de aquellos que no se arrepienten, que están atesorando ira para el día de la ira. Capítulo 2 de Romano. Sí. Juan capítulo 3 habla de que aquellos que no se han arrepentido, la ira de Dios está sobre de ellos. Está sobre de ellos esperando a ser derramada. Sí. Nuestro pecado atesora eso, ira, para el día de la ira. Si tú no te has arrepentido, eso es lo que sigue en tu vida. Si tú no te arrepientes por tu pecado y confías en Jesucristo para salvación, está la ira de Dios. Y aquí vemos esa ira, ve hasta dónde llegó esa ira. Ahora tú y yo, que hemos confiado en Jesucristo, sabemos que esa ira ya no está en nosotros, ya no está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús murió llevando esa ira en la cruz por nosotros. Déjame recordar esto también en Romanos 5:8, verso 9, dice Romanos 5, verso 8 y 9, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? En que siendo un pecador, estando en esa condición, Cristo murió por nosotros, ¿te das cuenta? Cristo murió por nosotros. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La única manera en que vas a poder ser salvo de la ira de Dios es confiando en Jesucristo. Es confiando en su sacrificio. Él murió por ti en la cruz. Él murió en la cruz llevando tu pecado y cargando con la ira de Dios sobre Él.
Solo tienes que creer. Es el regalo de vida eterna. Pero bueno, sin embargo, aún airado vemos aquí a Dios que se enciende su ira por lo que han hecho. Aún así airado, Dios tiene misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque no les da lo que merecen. Recuerda, eso es misericordia, no darte lo que merecen. Porque ¿qué merece Israel en ese momento? La muerte. Haberlos destruido completamente. Han fallado, han pecado, les revelé quién soy yo, les revelé mi gracia, les revelé mi palabra, les revelé mi justicia. ¿Qué hicieron con eso? Lo menospreciaron. Sin embargo, Dios tiene misericordia. Lo que Dios hace es entregarlos. ¿No? Esa palabra venderlos significa eso, entregarlos a este hombre llamado Cusán Risataim, que dice el texto que es rey de Mesopotamia, ahí en el verso 8. Su nombre es muy interesante. Bueno, más adelante dice que es rey de Asiria, no hablando de ese lugar de Mesopotamia. Eso está al norte de la tierra prometida, ¿no? El nombre de este hombre, ¿no? Cusán Risataim significa, es muy interesante, doblemente malvado, Cusán, ¿no? O sea, mostrando el tipo de hombre, ¿no? que era, y obviamente estoy seguro que fue así, porque Dios, ¿no? Lo usó y lo levantó para traer disciplina a su pueblo, como vemos aquí. Y entonces dice el texto, verso 8, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Ahora, este rey viene de Mesopotamia, como te decía, de Siria, que estaba al norte de la tierra prometida. Y esto nos muestra algo importante. Es probable que este rey vino conquistando a Israel desde el norte hasta el sur, donde se encontraba Otoniel. ¿Recuerdas? Otoniel está en el sur. Otoniel ya lo hemos conocido, ya lo vimos anteriormente, ahorita lo voy a citar, pero él estaba en el sur, en la tribu de Judá. Entonces, pues probablemente este hombre ya venía conquistando todo Israel, esa parte de Israel. Y lo que nos dice el texto es que Israel fue siervo de este hombre durante 8 años. Durante 8 años. Después entonces, verso 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. O sea, después de 8 años, ellos claman al Señor. ¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo? ¿Por qué dejaron pasar 8 años? Porque lo que vemos en el texto dice esto, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel. O sea, Dios no se tardó en contestar. Dios inmediatamente hizo algo por ellos. ¿Por qué se esperaron 8 años? ¿Te das cuenta? Pero lo que vemos es eso, Dios es fiel. Él escuchó su clamor y respondió. ¿De qué manera? Levantando un libertador, ¿no? Y lo libró, y esto es Otoniel, hijo de Cenaz, ¿no? O Cenaz, hermano menor de Caleb. Te recuerdo algo, más bien este era bueno, para empezar era el yerno de Caleb, porque se casó con su hija. Esto lo vimos en Josué capítulo 15, si no mal recuerdo fue ahí. Él se casó con la hija de Caleb, pero realmente era su sobrino, no era hijo de su hermano, el hermano de Caleb, ¿no? Pero muchas veces en la Biblia los menciona así, algunos de los sobrinos los menciona como hermanos. Pero bueno, es Otoniel, ¿no? Y lo más destacado que menciona de este primer libertador, ¿no? Es que es esto, dice el verso 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Subraya eso, el Espíritu de Jehová vino sobre él. De esa manera Otoniel juzgó a Israel y salió a batalla, ¿no? Lo que nos dice. Y eso es bien importante, ¿no? En Zacarías 4:6, un versículo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Que es importante recordar, ¿no? También para nosotros el día de hoy, nos muestra, ¿no? Pues esto, cómo el Espíritu de Dios está con nosotros. Fíjate lo que dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. ¿Recuerdas que el propósito por el cual Dios permitió que esas naciones llegaran ahí? Uno de los propósitos era que el pueblo aprendiera a guerrear, ¿no? a estar en la batalla. Ellos tenían que aprender que esto iba a ser por obra del Espíritu Santo, iba a ser Dios, el Espíritu de Dios con ellos, ¿no? Claro que el Espíritu de Dios no es como el día de hoy, ¿verdad? Que permanece en nosotros. El Espíritu de Dios venía sobre algunos hombres. Empezando aquí lo vemos con los jueces, ¿no? Y entonces Dios los levantaba
y salían a batalla y Dios les daba la victoria. Eso es lo que vemos aquí, porque dice ahí, salió a batalla y Jehová entregó a su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Seguimos viendo cómo el Señor entregó a su enemigo, ¿no? A este rey de Siria. Y todos estos libertadores fueron levantados por Dios, y todos ellos vieron cómo la obra, y cómo vamos a ir viendo eso, cómo la obra en cada uno de ellos era así, ¿no? Dios era quien se levantaba, Dios era quien les entregaba, ¿sí? Mostrando cada vez que Él era quien entregaba a sus enemigos. Eso era importante, que Israel entendiera que sus batallas no las iban a ganar ellos, las iban a ganar por medio de la fe confiando en Dios. Y lo último que vemos es que Dios trajo reposo 40 años, ¿no? Reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces vamos a ver el siguiente libertador, verso 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Después de la muerte de Otoniel, pues la idolatría volvió a dominar a los hijos de Israel, ¿te das cuenta? Pasaron 40 años y otra vez los vemos haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Sabemos la repetición de este patrón de jueces que te decía, ¿no? Comenzando con la maldad de Israel. Y siempre es así. El que comienza a hacer lo malo es el hombre. Y el que comienza a hacer lo bueno es el Señor, ¿verdad? Primera de Juan también nos dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, ¿verdad? El que da el primer paso, ¿no?, para la salvación siempre ha sido el Señor. Israel tenía que reconocer esto y responder a esto. Entonces vemos cómo vuelve este ciclo, ¿no? Y Dios vuelve a levantar otro rey. Este es Eglón, el rey de Moab, ¿no?, contra Israel. Y este rey hizo una alianza, como lo vemos aquí, con los amonitas y amalecitas. Interesante porque Moab y los moabitas y amonitas son los descendientes de Job, las hijas de Lot, perdón. ¿Recuerdas las hijas de Lot? ¿No? Estos dos pueblos que se levantaron por un incesto prácticamente, ¿no? Del pecado nacen estos dos pueblos. Y los amalecitas eran descendientes de Saúl, de Edom, ¿no? Entonces prácticamente eran pues, los enemigos de Israel. Entonces vemos cómo Dios permite aún esto, ¿no?, que los enemigos se unan para poder tratar con Israel, con su pueblo. Esto nos habla de la disciplina que Dios trae, ¿no?, a su pueblo. Y entonces dice el texto que hirieron a Israel y tomaron la ciudad de las palmeras. Esta ciudad de las palmeras es Jericó, precisamente. Jericó ya no era una ciudad amurallada. ¿Recuerdas que Dios destruyó los muros y hubo una maldición a aquellos que levantaran muros otra vez ahí? Entonces pues ya no era una ciudad amurallada, prácticamente se conoce como la ciudad de las palmeras, y ese es el lugar donde ellos llegan y empiezan a tomar a Israel, ¿no? Entonces vemos eso, ¿no? Dice el verso 14, y sirvieron, los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años, y nuevamente se encontraron sirviendo a este otro rey, esclavos, están en la servidumbre, pero esta vez 18 años, o sea, ya pasaron 18 años. Y entonces, verso 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo: Tengo palabras de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja,
¿por qué no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol? Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Entonces vemos cómo Israel está nuevamente en servidumbre, esclavizado por este rey Eglón, ¿no? Una historia impactante, pero vemos cómo ellos claman, ¿no? Verso 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová se les levantó un libertador. Increíble ver eso. Y vamos a estar viendo esto y dices, cuánta paciencia de Dios, cuánta misericordia de Dios. ¿No ha sido el Señor así con nosotros? Fallamos una y otra vez. Él es rico en misericordia, dice la palabra. Aquí lo estamos viendo, Él es rico en misericordia. Vemos nuevamente el clamor de Israel, pero nuevamente, ¿por qué tardaron 18 años en clamar? ¿Por qué tanto tiempo? La primera vez tardaron 8 años, pero ahora pasan 18 años. Y sabes, esto nos muestra que el ciclo de jueces es una espiral, pero como te decía en un momento, es una espiral descendente. O sea, no es un ciclo que ahí vamos, ahí la llevamos. Va descendiendo, ¿sí? Ellos iban cada vez peor. El corazón del pueblo cada vez se endurecía más. Y lo vemos en eso. Los primeros fueron 8 años, después 18 años. No les importaba estar en servidumbre tanto tiempo. Que no se haga costumbre en tu vida vivir así. Nuevamente vemos a Dios respondiendo, escuchando, ¿sí? Y respondiendo al clamor de su pueblo. Levantando un libertador a este hombre llamado Ahod, ¿no? Ahod, perdón. De la tribu, dice que es de la tribu de Benjamín. Y el texto da una descripción peculiar de él, muy interesante, que era zurdo, ¿verdad? Nos dice ahí que él era zurdo. Es interesante esto porque el nombre de Benjamín significa hijo de la mano derecha, ¿recuerdas? Hijo de la mano derecha. Él es de la tribu de Benjamín y es zurdo, ¿no? Pero esto es interesante porque esta descripción es especial ya que tiene que ver con lo que sucede en esta historia, ¿no? Él era zurdo y lo que vemos es que es enviado, ¿no? Los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Probablemente este presente no es solamente un regalo, son los tributos. Son los tributos que ya Israel tenía que estarle dando a este rey, ¿no? Ya le servían, ya eran esclavos de él, no están en servidumbre. Entonces tienen que llevar su tributo, ¿no? Y como vemos en el texto, no iba solo, iba acompañado con mucha gente, o sea, eran bastantes cosas, no solamente alimento, también probablemente eran ganado, animales, etcétera, etcétera, ¿no? Así estaba Israel ya en esa condición. Pero lo que vemos aquí, nos dice la historia, es que Ahod, se había hecho un puñal de 2 filos, que medía, tenía la medida de un codo, un codo son 45 centímetros, ¿sí? De largo. O sea, era un puñal bastante grande. Sin embargo, un puñal que podía esconder, es lo que vemos. Pero él lo hizo, y lo hizo de 2 filos, un puñal que iba a entrar, iba a cortar, y iba a cortar de los 2 lados. Ahora, siendo zurdo, ¿no? Como dice la historia, se lo escondió el puñal del lado derecho precisamente, ¿no? O sea, cuando tú, tienes algo así, ¿no? O yo he visto en las películas, yo nunca he agarrado un puñal y guardármelo, pero te lo guardas del otro lado para poder sacar más rápido. Es más difícil sacarlo de tu lado, ¿no? Entonces él lo tenía del lado derecho. Esto permitió aún que él pudiera entrar delante del rey, ¿no? Y que, pues, quizás al examinarlo, ¿no? Pues no notaron que de ese lado tenía un puñal. Nada más revisaron, pues, el lado izquierdo, que es donde metía el puñal con la mano derecha. Entonces, él esconde el puñal del lado derecho y esto le permitiría entrar a la presencia del rey con el puñal, como te decía. Ahora, Ahod lleva el presente, lo que vemos, lo entrega a Eglón, pero nos dice un dato más sobre Eglón, dice el verso 17, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. ¿Qué significa esto? Pues era un hombre gordo, muy gordo, ¿sí? Esta palabra grueso significa obeso o gordo, ¿no? Y sabes, es interesante porque la palabra Eglón significa un ternero, habla de un ternero pequeño, ¿no? Pero es todo lo contrario, este es un ternero ya listo para comérselo, ¿no? Engordado, ¿no? Es un hombre así, gordo, ¿no? Nos describe la apariencia de este hombre de esta manera, ¿no? Entonces, entra a la presencia, entrega el presente, y luego que hubo entregado el presente, dice verso 18, despidió a la gente que lo había traído, ¿no? Más, dice verso 19, él se volvió de los ídolos que están en Gilgal y dijo: rey, una palabra secreta tengo que decirte. Ahod ya se había despedido, pero regresa para hablar con el rey de Moab.
y le dice que tiene una palabra secreta que decirle. Y de esa manera consigue quedarse solo con Eglón, que eso es lo que busca, ¿no? Dice entonces, el rey le dice, él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de todos los que están con él, que con él estaban. Verso 20, y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano, ¿no? La sala de verano era una habitación especial construida sobre el techo de la casa, ¿no? O el palacio. Era la habitación más fresca de la casa, por eso se le conocía como la sala de verano. Lo que nos muestra es que era un lugar donde podía tener pues podía tener esa intimidad para solamente hablar con él, ¿no? Entonces sube a ese lugar y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti, ¿no? ¿Y qué palabra? ¿No? ¿No crees? Claro que es un mensaje de Dios, pero su mensaje es, vas a morir, ¿no? Realmente esa espada entró hacia su corazón. Bueno, no su corazón, pero fue lo que sucedió. Ese era el mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje tan fuerte, ¿verdad? Y cuando estaban solos, ahí en la sala, él le dice esto, tengo palabra de Dios. E hizo que Eglón, o sea, al decirle esto, hizo que Eglón se incorporara y se acercara más a Od, ¿no? Y cuando estaba lo suficientemente cerca, Ahod, lo que vemos aquí es que toma el puñal con su mano izquierda y se lo clavó por el vientre, ¿no? Esto es muy gráfico, ¿no? Dice el verso 21, alargó su mano izquierda, tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura, o sea, el mango, entró también tras la hoja. O sea, lo metió todo. Y la gordura, o sea, este hombre era tan gordo, dice que la gordura cubrió la hoja, o sea, se quedó dentro de él, porque no sacó el puñal de su vientre, se quedó ahí. Pero vemos algo, salió, dice, el estiércol. Entonces es muy gráfico esto, pero eso es lo que vemos, ¿sí? Toma el puñal con su mano izquierda, se lo clava en el vientre. Y Eglón era tan obeso que Ahod tuvo que clavar todo el puñal hasta la empuñadura. La gordura de este hombre cubrió este puñal de 45 centímetros, imagínate eso. Y el corte fue tan profundo y certero que se le salió el estiércol a este hombre. Es lo que nos dice ahí. El corte en el abdomen impulsó hacia afuera el excremento de este rey. ¿Qué sucede entonces? Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Él sale, ¿no? Pero antes de salir se encierra al rey, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Verso 24. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra muerto. Entonces los siervos del rey no sospechan. ¿Por qué? Porque las puertas están cerradas. Y dice el texto, ¿no? Que viendo las puertas cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. ¿Qué significa esto? Significa que ellos pensaron que estaba haciendo del baño, ¿no? Prácticamente sus necesidades, ¿no? ¿Por qué? Pues imagínate el olor a excremento, ¿no? Y encerrado, dicho, no, pues déjalo, no lo molestes, a estar en el baño, ¿no? Eso fue lo que ellos pensaron. Hasta que pasó mucho tiempo, ¿no? Han de haber dicho, oye, pues como que ya se tardó, ¿no? Tanto tiempo que Ahod pudo huir, ¿no? Entonces los siervos entran y encuentran a su rey tirado y muerto. De esta manera tan terrible, ¿no? Vamos a ver qué sucede después, verso 26. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado tocó el cuerno en el monte de Efraín. ¿Recuerdas que el cuerno en la ley nos decía que era una forma en la que Dios llamaba al pueblo para la guerra? Lo que está haciendo. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Entonces vemos cómo Ahod tuvo tiempo no solo de escapar, sino también de convocar a los israelitas, de reunirlos para pelear contra ellos. Obviamente los moabitas no se iban a quedar con las manos atadas, pero
Israel se levanta y obviamente es el Señor con ellos. Ahod estaba seguro de eso, que el Señor estaba con ellos, porque les dice, el Señor ha entregado a sus enemigos. De esa manera Israel pelea y derrota a los moabitas. El Señor los entregaría. Y Dios trajo reposo a la tierra 80 años, 10,000 hombres. Acabaron con 10,000 hombres. Qué increíble es eso, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios hace cuando confiamos en Él, cuando dependemos de Él. Dios puede destruir tus enemigos. Dios puede destruir el pecado en tu vida de esa manera, en un solo día, ¿sí? Pero tienes que considerar la manera en que ellos están peleando. Vamos a ver el último, y el último es un versículo nada más, verso 31. Después de él, fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Dios trajo reposo, dice ahora 80 años. La primera vez fueron 40 años, ahora 80 años. Me encanta porque aunque Israel se endurece más, vemos como Dios les da más reposo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Y eso es real. Eso es real. Pero eso no quiere decir que podemos abusar de seguir pecando, ¿verdad? Su gracia no es una licencia para pecar. Su gracia es para que tú y yo respondamos en fidelidad y en amor a Él. Entonces, vemos cómo hay otro libertador, otro juez más. Por último, en este último versículo nos presenta el tercer juez que Dios levanta para liberar a Israel. Su nombre es Samgar, hijo de Anat. Este hombre mató a 600 hombres de los filisteos. Aquí vimos a los filisteos, ya vimos a los moabitas, ¿verdad? Vimos a este rey de Siria también, ¿verdad? De Mesopotamia. Ahora vemos aquí a los filisteos, ¿sí? Su nombre fue Samgar, como decía, pero este hombre, así como mató a los filisteos, y lo hizo increíble porque lo hizo con una aguijada de bueyes. Y dices, ¿y qué es esto? Una aguijada de bueyes es un palo, prácticamente una vara que mide de 2 a 3 metros de longitud, es bastante larga, y que en un extremo tiene una punta conocida como espigón, ¿sí? Que es el aguijón, por eso es aguijada, con la cual pinchan a los bueyes para arrearlos, ¿sí? Cuando un buey empieza a detenerse, no quiere trabajar, con ese le pican para que siga arando la tierra, ¿no? Trabajando. Y con eso terminó con 600 hombres. Algunos opinan que este Samgar fue contemporáneo de Débora y Barak, que son los que vamos a ver la siguiente semana, en el capítulo 4, ¿no? Esto es porque, déjame leer el verso 1 del capítulo 4, dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Muchos dicen que realmente fue contemporáneo, porque aquí no se menciona la muerte de Samgar, sino la de Ahod, ¿no? Entonces, muchos dicen que realmente son contemporáneos. Y es cierto, porque creo que en un principio te decía, cuando Israel fue conquistados por estas naciones, aquí no está hablando de un tiempo cronológico, en un sentido de que fue conquistados en diferentes lugares, no en todo Israel, en algunos lugares, y eso pudo ocurrir al mismo tiempo. Entonces, muchos dicen que esto fue en el tiempo también de Ahod, ¿no? Y también porque se menciona en el capítulo 5, que es el canto, vamos a ver el cántico de Débora y Barak, verso 6, se menciona a este Samgar en el tiempo también de ellos. En los días de Samgar, hijo de Anat, dice el verso 6, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos, o sea, como contemporáneos, ¿no? de ellos. Entonces, pues bueno, lo interesante es que de este hombre, Samgar, es que él peleó con lo que tenía en su mano. No se menciona que tuviera alguna estrategia o que llamara a Israel para pelear, solo que lo único que se menciona es que él terminó con 600 filisteos con lo que tenía en su mano, una aguijada de bueyes. ¿Sí? Ahora esta también fue la primera de las 2 opresiones de los filisteos sobre Israel en el libro de Jueces, ¿no? La segunda la vamos a ver más adelante, el capítulo 13. ¿Recuerdas a Sansón? Vamos a verlo con Sansón. Pero aquí menciona a los filisteos, ¿no? Que son derrotados. Bueno, vence a 600 hombres de los filisteos, ¿verdad? Y ese fue el tercer juez que vemos aquí. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos de todo esto? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esto? La Biblia nos enseña que los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo, estamos en una guerra espiritual. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Estamos en una batalla espiritual. Las pruebas que vivimos, como decía en un principio, son parte de esa batalla de la fe. Ahora es eso, la batalla de la fe. Y al igual que con Israel,
Pues Dios prueba a sus hijos para que sepamos dónde estamos parados en la batalla. Dios quiere que sepamos dónde estamos, pero tenemos que aprender a pelear esas batallas por fe. De la forma como vemos a Israel peleando de esa manera, confiando en Dios, siendo guiado por Dios. Si nosotros nos olvidamos del Señor, como lo hizo Israel, seremos derrotados con facilidad. Sin darnos cuenta, estaremos haciendo lo malo ante los ojos del Señor y siendo otra vez esclavos nuevamente del pecado, servidumbre del pecado. Entonces es importante considerar lo que vemos aquí. Como creyente necesitamos hacer uso de las, déjame decirlo así, de las armas que Dios nos ha dado, ¿sí? Y aquí vemos 3 de ellas: el Espíritu, la palabra de Dios y la santidad, ¿no? Vemos eso. Déjame ver lo primero que vemos. Otoniel lo que describía es que él fue lleno del Espíritu. ¿Recuerdas? El Espíritu está sobre los creyentes todo el tiempo. No está como con ellos que venían un momento. Está todo el tiempo sobre nosotros. Es una gran ventaja en nuestra pelea, ¿verdad? Es una gran ventaja en nuestra batalla, ¿sí? Déjame leer esto en Romanos 8. Nos habla de esto precisamente. Versículo 9. Romanos 8, verso 9. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Se dan cuenta? La batalla tiene que ser así, espiritual. No hay otra. No, esta batalla no podemos ganarla en la carne. No podemos seguir peleando como antes peleábamos, carnales. Tiene que ser en el Espíritu, con el poder del Espíritu. Dice el verso 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto, es real, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Todo creyente, toda persona que confía en Jesucristo ahora es una persona espiritual realmente. Hay mucha gente, y me da hasta risa de repente ver gente que se siente muy espiritual, ¿no? Y no, si es que el Espíritu, hay que alimentar el Espíritu, pero ni siquiera han creído en Jesús, no son espirituales, están muertos espiritualmente esas personas. La única forma en que una persona puede llegar a ser espiritual realmente, vivir espiritualmente, es creyendo en Jesús. Es lo que nos dice aquí. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sí lo ven? Me brinqué algo en el verso 9. Fíjate lo que dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Verdad? Así de sencillo. Entonces, si tú estás peleando y te estás dando cuenta que no puedes, necesitas al Espíritu de Dios. Y quizás dices, pues creo que yo no tengo el Espíritu de Dios. Quizás no eres de Él, no has creído realmente en Jesús. Tienes que arrepentirte y poner tu fe en Él y creer en Él para salvación. Déjame leer el verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, fíjate lo que está diciendo aquí. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu de Dios fue el que levantó de los muertos a Jesús, mora en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Recuerdas lo que vimos en Zacarías? No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Esta batalla es espiritual, no podemos pelear de otra forma. No puedes vencer al pecado si no es en el Espíritu. No vas a poder, no tienes esa capacidad. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Así que, hermanos, dice el verso 12, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Te das cuenta? Está escrito en Jesús, ya no vivas en la carne. No eres deudor a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, verso 13, ¿cuál es el resultado? Moriréis. Eso es muerte. Mas si por el Espíritu, si vives por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu es el que hace morir las obras de la carne, ¿lo ven? No somos nosotros. Es el Espíritu de Dios el que hace morir las obras de la carne. Ese enemigo es el Espíritu. La siguiente arma que vemos, ¿recuerdas a Od, no? Que se hizo este puñal, que realmente era de 2 filos. ¿A qué te recuerda eso? La espada de 2 filos, la palabra de Dios, ¿verdad? Déjame recordar esto en Hebreos 4. Fíjate lo que dice, Hebreos 4, versículos 12 y 13. Fíjate lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios. Aquí está, lo tenemos aquí. Y la palabra es eso, es una espada que está afilada y es más cortante, dice, es más cortante que esa empuñadura que traía Ahod. Más cortante que toda espada de 2 filos y que así penetra hasta partir el alma. No el vientre, no el intestino.
el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Y veamos cómo Ahab le dijo al rey, tengo mensaje de Dios para ti, ¿recuerdas? Dios quiere hablarnos todo el tiempo, pero lo va a hacer a través de su palabra. ¿Por qué? Porque es esa espada que va a penetrar nuestro corazón y va a sacar todo lo malo. Así como entró ese puñal y sacó todo lo de adentro de este hombre, todo el estiércol, Dios quiere entrar a tu corazón y sacar todo. Discúlpame que lo diga así, pero todo el estiércol que está ahí, todo lo malo, toda la basura que hay en nuestro corazón, es con la espada. Dios quiere penetrar nuestro corazón de esa manera, abrir nuestro corazón. Dice el verso 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La espada es aquello que va a examinar nuestro corazón, nuestras motivaciones. Y lo que nos va a mostrar, eso está mal, sácalo, destrúyelo. Si no vienes a la palabra, estás peleando sin esa arma. Necesitamos la palabra de Dios. Dice la palabra que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra. Es una batalla de fe, recuerda. Necesitamos la palabra de Dios. Y por último vimos a Samgar, ¿verdad? Peleando ¿cómo? Con lo que tenía en mano. ¿Y sabes a qué me recuerda esto? Es la santidad, ¿sí? Siendo obedientes. Acompáñame a Romanos 6. Vamos a terminar con esto. Romanos 6. Fíjate lo que dice Romanos 6. Verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, el estar bajo la gracia no puedo vivir mi vida de pecado como si nada pasara, dice Pablo, en ninguna manera. No pienses de esa manera. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea, eres esclavo, nunca vas a ser libre. Eres esclavo. Los israelitas decían, pues mira, soy libre, entonces puedo casarme con una filistea, ¿sí me explico? Y Dios dice, no, eres esclavo de eso. Estás viviendo en esclavitud. Te estás sometiendo a él. Pero dice verso 17 de Romanos 6, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado viniste a ser siervos ¿de quién? De la justicia. Siervos de Dios. Israel liberó a Israel de Egipto. Dios liberó a Israel de Egipto con el único fin de esto, de que ahora fueran siervos suyos. ¿Y qué mejor amo que Dios? No hay mejor amo, créemelo, no hay mejor amo que Dios. Pero ve lo que dice. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y aquí es donde veo eso. Samgar usó lo que tenía, lo que hay en su mano. Y Pablo aquí nos dice y nos recuerda, tus miembros para justicia, preséntalos. Habla de santidad. Dios quiere que vivamos en santidad para Él. ¿Sí? Que ya no usemos nuestro cuerpo para el pecado. Usa tu cuerpo para la justicia, para servir a Dios. Recuerda eso, fuiste llamado. Vive apartado de este mundo. ¿Sí? Estas tres cosas te van a ayudar, nos van a ayudar a vivir una vida agradable a Dios, pero sobre todo a vivir en victoria. A vivir en victoria venciendo esos enemigos que tenemos por delante, que es el pecado. Llenos del Espíritu Santo. Siendo llenos de Él, buscándolo en oración, pidiéndoselo a Dios, memorizando la palabra, teniéndola en nuestra mente y corazón, obedeciendo la palabra. Y como vemos, viviendo en santidad para Dios. Todo lo que hagamos, recordemos que le pertenecemos, somos de Él, ya no nos pertenecemos. Podemos vivir ahora por el Señor, agradarle. Esa es la manera en que vamos a poder empezar a ver esa victoria en nuestras vidas como creyentes. Si el día de hoy te encuentras así como Israel aquí en Jueces, te dices, sí, así me describes, o sea, voy bien y de repente empiezo a pecar otra vez y veo las consecuencias de mi pecado y me va mal y clamo a Dios y Dios me ayuda y empiezo bien otro rato y así.
Quizás no has considerado estas tres cosas. Estás en una guerra espiritual, una batalla que solamente puedes ganar por fe. Y es espiritual, no es carnal. Necesitas tomar esas provisiones, esas armas que Dios te ha dado y vivir de esta manera. Es lo que Dios quiere enseñar a Israel. Cómo pelear. Es lo que Dios nos está enseñando el día de hoy. Vamos a orar por esto. Vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos por este tiempo. Muchas gracias, Padre, por permitirnos meditar en este pasaje, considerar tu palabra y poder vernos reflejados en Israel, Señor, este pueblo que, a pesar de experimentar tu fidelidad, a pesar de ver, Señor, tu fidelidad tan claramente, respondía siendo infiel, Señor. Pero nos vemos reflejados, así somos nosotros, Señor. Nosotros hemos tenido una revelación más grande de tu amor, de tu gracia, tu misericordia, y aún así, Señor, seguimos pecando, Señor. Seguimos haciendo lo malo delante de tus ojos. Nos hacemos siervos del pecado, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos. Nos hemos olvidado de ti, eso es lo que ha pasado. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos y regresar, Señor. Regresar, Señor, como veíamos, buscar la llenura de tu Espíritu, Señor. Ser llenos de ti. Regresar a meditar en tu palabra, a obedecerla, Señor. A vivir en santidad para ti, Señor. Es la manera en que vamos a poder realmente tener la victoria en cada batalla, Señor, en cada prueba, Señor, en cada enemigo con el que nos encontremos. Ayúdanos a recordar esto, Señor, y recordar que tú eres fiel, Señor. Que si clamamos el día de hoy, tú vas a responder, Señor. Pero nos tenemos que responder también a esa fidelidad, Señor, siendo fieles, obedientes y sobre todo confiando en ti, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por esta tarde, esta noche ya, Señor, por estar con nosotros y amarnos. Gracias, Señor, por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.